Muy buenas tardes, esto es un reporte para Sergio TV y nos encontramos con dos personas representantes de un tema que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos años en Bogotá, es la adopción igualitaria por parte de parejas del mismo sexo. Me encuentro con dos personajes que nos explicarán más a fondo algunas opiniones que tienen sobre este tema. El primero es Gio Forero, él es integrante de este sector social LGTBI, es defensor de los derechos humanos, y el segundo es Juber Ferney Bonilla, él es abogado litigante de los derechos familiares. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Bien, gracias. vamos a aclarar las reglas del juego. Cada uno va a tener máximo 2 minutos para argumentar. Les voy a hacer una pregunta y yo decido, yo les digo quién de ustedes va a hablar primero. ¿Listo? Ok. Listo, comenzamos. Sí, sí. Muy bien. La primera pregunta para empezar es, quisiera saber cuál es la opinión que ustedes tienen con respecto a la adopción de parejas del mismo sexo, y empezamos con Gio. Bueno, yo considero que es un espacio que se debe abrir, es un espacio que en efecto se debe discutir, y es un tema que tiene que darse en el país, porque no hay que desconocer las altas tasas de niños que son abandonados por sus familias, y la posibilidad de que estos niños tengan otra construcción de familia. Y da también la apertura para hablar sobre las orientaciones sexuales y la construcción de familia que existe, y que ha venido evolucionando a través del tiempo. La posibilidad de que estos niños tengan un hogar diverso, un hogar que no está o que no se ha contemplado en este momento o hasta el momento socialmente, y da a conocer también sobre la evolución de la sociedad, ¿no? No podemos seguir pensando que somos o que las familias funcionan en un entorno de masculinidad y feminidad, donde su único o su fin único es la reproducción, ¿no? Creo que existen modelos de familia que aportan otras cosas a la sociedad y que se desarrollan en unos entornos diferentes. ¿Listo, Juber, por favor? Yo considero que debe haber una negativa frente a la adopción de niños por parejas del mismo sexo, en el sentido de que el problema se ha planteado de manera equivocada, en el sentido de que estamos viendo todo desde el punto de vista o de la órbita de los derechos de las personas homosexuales, pero nos hemos equivocado es por cuando tenemos que mirar son los derechos de los menores a tener su familia, a crecer dentro de un vínculo familiar de hombre y mujer, ¿sí? Por esa razón, la Constitución así lo ha incorporado los artículos quinto y 42. Estos artículos estipulan claramente que la familia es la base de nuestra sociedad. Y el artículo 44 nos menciona que los menores son sujetos de protección especial por parte del Estado. Entonces, primero el ordenamiento jurídico, que es la Constitución, que es la norma de normas, nos trae que el deber de proteger al menor y también la obligación de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, por eso el Estado debe propender a su protección. También hay otros factores como son que se habla de que si el menor puede ser por pareja del mismo sexo. Entonces, pues es un asunto al azar. Es decir, puede que sean bien creados o puede que no, pero eso es consecuencia de la suerte, del azar. Pero también se debe tener en cuenta que el Estado es quien debe propender o quien debe velar porque al menor se le garanticen el derecho a tener una familia y no dejar, ¿sí?, todo a que simplemente sea consecuencia del azar, ¿sí? Entonces es obligación del Estado velar por conservar los derechos, de garantizar los derechos al menor de tener una familia. Listo.
Ustedes, digamos, han visto que ya las parejas, digamos, del mismo sexo han adoptado a lo largo de, digamos, este tiempo por distintos mecanismos. Hay algunos que adoptan la pareja del otro. Entonces, si esto se está dando, ¿por qué creen que hay tanto revuelo y tanto alboroto a la hora del referendo? Empezamos con Gio. Yo creo que lo que pasa es que nosotros manejamos como sociedad una doble moral y todo aquello que esté que pase por debajo de cuerda es lo que pues se aprueba, digámoslo así, ¿no? Porque en efecto no está socialmente visto. Las palabras de aquí del compañero me hacen pensar en dos cosas importantes, y la primera es en qué afectan en qué se ve afectado los derechos de los niños cuando se les brinda una familia que está llena de amor, o que se le puede brindar un afecto, un cariño, no sé, como todo esto que se brinda en casa. Y lo segundo es acerca del tema del lenguaje, ¿no? Como el tema del lenguaje es importante, por ejemplo, en ese sentido, donde la Constitución en efecto dice que familia es construcción de hombre y mujer, pero por ejemplo invisibilizamos a las mujeres cuando hablamos en un contexto de todos, y ahí sí las incluimos. Entonces, a mí me parece importante hacer esas dos reflexiones, respondiendo un poco a la pregunta anterior. Y creo que, bueno, retomando esta, creo que es importante reconocer que somos una sociedad que maneja, que somos una sociedad que tiene una doble moral frente a muchas cosas, que en efecto han habido muchos avances y que a la gente se le sigue cobrando el tema de su orientación sexual, que cuando se adoptan de forma individual o de forma colectiva, que eso de hecho es algo que ha pasado y está pasando hace poco, en realidad, las personas que tienen la posibilidad de adoptar los hijos de su pareja, cuando su pareja es del mismo sexo, eso es algo que no se había visto en el país, es algo que se ve, que se empieza a ver hace 3 años, cuando una pareja de mujeres lesbianas en Medellín empiezan con esta lucha y abren la puerta para poder hablar de eso. Entonces, pero la gente le sigue cobrando a las personas de los sectores LGBT su orientación sexual, y le sigue cobrando a la gente esa doble moral donde no importa que el niño esté en una familia construida por hombre y mujer, o por papá y mamá, cuando esa es la crianza que se le debe dar, sin importar, por ejemplo, que son nuestras mujeres las que son violadas muchas veces por sus propias parejas afectivas, ¿no? O cuando estos niños son violentados o violados o abandonados en el ICBF. Entonces esa es la construcción de familia que es validada, ¿no? Cuando se abre la posibilidad de otra forma de familia, de otro tipo de familia que está construido por parejas de su mismo sexo, eso ya es una razón para decir no. En Bogotá y en Colombia tenemos ya familias de ese tipo, tenemos ya familias que están construidas de esta forma, y desgraciadamente lo que no tenemos son estudios, ¿sí? O estudios validados, por ejemplo, por revistas científicas, o por que están en eso, que están en esa construcción, que se está haciendo ese tipo de investigación, pero que si los tuviéramos pudiéramos tumbar muchos argumentos que usan personajes políticos para no apoyar la construcción de este tipo de familias. Ok. En estos últimos días hemos visto manifestaciones por distintos medios de comunicación. La razón es porque somos una sociedad que aún no está preparada para asumir esos cambios. Es normal que exista temor, que exista un salto al vacío. Entonces yo creo que no es el momento. Lo hemos visto en distintas situaciones que ponen a prueba a nuestra sociedad, tanto como en factores de violencia, en distintas áreas, sobre todo esta que afecta a nuestras familias, ¿sí? Son decisiones que nos afectan a todos. Entonces lo que hemos visto sencillamente es una respuesta de rechazo, porque no somos una sociedad que en este momento esté preparada para asumir esos cambios. Hemos visto que hay niños que han sido criados por un solo padre o una sola madre, o también que han sido criados por parejas homosexuales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una obligación del Estado
garantizarle al menor el acceso a una familia, y una familia de la mejor manera, que es como la conocemos, un padre y una madre. ¿Okay? Listo. Y la última pregunta para concluir sería, ¿cuál es el motivo o el argumento que ustedes dan para defender o desaprobar la adopción igualitaria? Empezamos con Juber. Sí, la respuesta es que a través de la historia de la especie humana hemos visto que la evolución de los distintos pueblos ha sido conformada básicamente por familias, hombre y mujer. Desde el punto de vista del paterfamilia, como se habla del Imperio Romano, o sea, el padre de familia, o matriarcados. Pero desconocemos cuál es la consecuencia de una sociedad donde la familia esté conformada o liderada por personas del mismo sexo, ¿ya? Además que debemos tener en cuenta que lo que se debe poner o resaltar para garantizar la protección son los derechos del menor. Y esos derechos del menor es el Estado quien debe garantizárselos, ¿sí? Ha habido ocasiones donde el menor se cría con un padre o una madre, pero son situaciones excepcionales, situaciones accidentales, y no por eso podemos convertirlo en una norma general o que el Estado se abstenga de garantizarle a ese menor el acceso a una familia entre padre y madre. Listo, Gio. Yo acuñaré al mismo argumento del doctor, del compañero, y es el tema histórico. Y es, en efecto, hay que tener en cuenta que históricamente la sociedad evoluciona en todos sus aspectos, en el aspecto tecnológico, en el aspecto artístico, en el aspecto cultural, y la familia no se sale de ahí. Y tenemos que reconocer también que los modelos de familia cambian y se modernizan. Me parece interesante lo que dice el compañero sobre que los casos aislados de familias que son formuladas o compuestas por un solo miembro, cabeza de hogar, cuando en Bogotá y en Colombia el 85% de los hogares colombianos están compuestos por madres solteras, de matriarcados, como los llama él, donde históricamente es la abuela quien saca adelante a sus hijos y luego es la madre, y ahora en este momento seguimos viendo como niñas, que también es un tema preocupante, a temprana edad están teniendo hijos y siendo madres, ¿no? Que además también entran a ser madres cabezas de familia. Entonces tenemos que, y si reconocemos estos modelos de familia, debemos reconocer otros modelos de familia también. Tenemos que reconocer que existen personas a las cuales no les interesa tener hijos. Tenemos que reconocer personas que reconocen a su familia como sus propios amigos, o que han sido criados por sus abuelos porque sus padres no han estado, o que han sido criados de forma adoptiva, o que consideran a sus mascotas como su familia. Y estos nuevos modelos de familia también hay que entrar a revisarlos, a contemplarlos y a incluirlos dentro de la norma como modelos de familia válidos para la construcción de familia y para la construcción de sociedad y la evolución de la misma. Si nos quedamos en los principios y en los modelos establecidos pues antiguamente, que están mandados a recoger y que fueron además desarrollados e impuestos en unos contextos socioculturales diferentes, va a ser imposible que como sociedad podamos avanzar a una construcción mucho más humana, mucho más inclusiva, y que permita también un desarrollo libre de la personalidad de las personas. Si eso no se tiene en cuenta, simplemente no podremos evolucionar como sociedad. Bueno, muchas gracias, les agradezco a nuestros dos invitados, gracias por sus argumentos y por su tiempo. Esto fue una entrevista para Sergio TV, nos vemos en la próxima.